Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de empezar este nuevo ciclo de clases del Foro Republicano, en que el tema es bien interesante. Son las libertades y los controles estatales en democracias, en 4 democracias, vamos a ver, em, distintas, 4 países distintos, en algún tema específico. Y vamos a empezar con Chile, hablando de las tomas de terreno y el derecho de propiedad. Y para eso hemos invitado al profesor Bruno Caprile Biemann, que es abogado. Él es abogado por la Universidad de Concepción y después tuvo un máster en derecho privado, ¿no, profesor? En derecho privado en la universidad, a mí me gusta decir en la Sorbonne de París, aunque estos franceses que son tan racionalistas y aburridos, ahora resulta que les ponen París 1, París 2, París 3. Creo que el caso de él es París 2. Bueno, eh, y también él es académico de la Universidad San Sebastián. Es primera vez que está en este ambiente de nuestros cursos de Foro Republicano, así que le damos la bienvenida. Estamos muy contentos de contar con él y los dejo con él ahora. Profesor. Muchas gracias, Valeria. Solo una pequeña corrección. Yo hago clase en la Universidad del Desarrollo y en la Universidad Católica de Concepción, aquí en Concepción. Así que, Ah, pero mire, estaba todo no, equivocada en eso, ya, lo siento. no, pero sí da lo mismo, digamos. Ya. Bien, le agradezco la invitación en la persona de Valeria y también del profesor Gonzalo Rojo, que tuvo la gentileza de invitarme. Cuando él me propuso participar en esto, estaba muy gustoso de hacerlo, pero la verdad es que sentía, el tema original era cómo se protegía el derecho de propiedad en Francia, pero me pareció que en lugar de caer en una perspectiva de derecho comparado y quizá de una perspectiva histórica, era quizás más pertinente hacerlo en Chile y aludiendo a la realidad de la contingencia actual. Creo que el tiempo me dio la razón porque si hace un mes y medio hubiera querido achuntarle la semana en que se discutía la ley de usurpaciones, no hubiera podido apuntarle mejor. Luego voy a entrar directamente en materia y luego entiendo, Valeria, que habrá una ronda de preguntas y vamos a tratar de abreviar la exposición para esos efectos. Ya. Lo primero que hay que tener presente es que el derecho de propiedad es un derecho humano. Y esto no es nuevo, sino que viene desde antaño. Ya la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, originada en la Revolución Francesa en 1789, así lo consagraba. En el artículo 17 que ustedes tienen bajo sus ojos. Y también lo confirma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dictada por Naciones Unidas en el año 1948. Dicho lo anterior, también es sabido que en una perspectiva histórica han habido múltiples ataques al derecho de propiedad en nuestra historia republicana. Se recuerda aquellos derivados de la reforma agraria iniciada en la década de los 60, primero tímidamente con el gobierno de don Eduardo Frei y después en forma más incentiva en la década de 1970, época en la cual esos atentados a la propiedad no se limitaron exclusivamente a la propiedad raíz, sino que también se proyectó a todos los medios de producción, industrias y otros. Dicho lo anterior, ¿cuál es la situación actual? Tenemos distintos casos de figuras de atentados a la propiedad y les voy a resumir algunos. Desde luego están las tomas VIP, que parece bastante bizarro, pero son
tomas de terrenos, normalmente cerca de algún balneario, en que rápidamente se lotean y se venden los terrenos a través de redes sociales en circunstancias que no hay título de dominio. Pero no solo eso, también se ha producido las tomas de departamentos recién construidos y que están justo a puertas de ser terminados para ser entregados a los beneficiarios de subsidio de vivienda, y que llega otro grupo de pobladores que se siente afectado y ocupan ilegalmente esos departamentos, generándose no solo un problema con la constructora que está impedida de terminar las obras y entregarla a su mandante, que normalmente es el Serviu, sino también generándose un problema con los auténticos beneficiarios de esas viviendas, quienes son normalmente incluso los que se encargan de desalojarlo. Pero hay más. Esto no es solamente en terrenos o en departamentos recién construidos. Hay una noticia que está ahí desde 7 de junio de este año, en que una mujer de 72 años acusó que varios sujetos tomaron su casa en 2020 y no pagan las cuentas, y ella vive en una pieza relegada. Y otros de sujetos que se tomaron la casa del vecino en Talcahuano mientras estaba de viaje. El hombre salió de su hogar y al regresar habían terceros que lo estaban ocupando. Pero hay más. Si vemos un poco la estadística, hoy día parece no ser un problema ocasional, puesto que estas tomas de terreno aumentaron casi en un 53% en el país, y la situación se agravó con la pandemia. Si ustedes ven ahí, el mayor número son en Valparaíso, la región metropolitana y Biobío, y ahí tienen bajo sus ojos la estadística. Y a nivel comunal, Temuco es la que presenta el mayor número de tomas con 41, seguida por Viña del Mar, Copiapó, San Antonio. Con esto les quiero decir que es un fenómeno que va increciendo y que además se presenta a nivel nacional. Y atañe no solo a predios particulares, sino también a predios fiscales. De hecho, ahí está el estudio que reveló que el crecimiento de las tomas en terrenos fiscales se ha incrementado en un 65% durante el año 2022. Y Seremi de Bienes Nacionales procura llevar el catastro. En esa situación, para poder abordar el tema, ¿cuál es el esquema que les propongo? En una primera parte, revisar el reconocimiento constante y vehemente del derecho de propiedad por el derecho sustantivo chileno, las reglas de fondo, para luego, en una segunda parte, proponerles revisar la ineficacia de los mecanismos procesales, vale decir, de los recursos de las acciones judiciales para obtener la restitución. También abordar la reticencia de los jueces para aplicar a rajatabla el derecho y ordenar la restitución, recurriendo a ciertas soluciones de compromiso que vamos a revisar. Y finalmente, para abordar lo que está en el fondo, que es un cuestionamiento ideológico a este derecho de propiedad, puesto que según algunos sectores debiera primar el derecho a la vivienda frente al derecho de propiedad del dueño. En ese contexto vamos entonces a la primera parte. Quiero tratar de transmitirle que en nuestro ordenamiento positivo, el derecho sustantivo, las constituciones, el Código Civil, los códigos de fondo, es una constante el reconocimiento casi sin limitación del derecho de dominio.
Así lo establecía desde luego la Constitución de 1925 y también lo hacían sus predecesoras, que garantizaba a todos los habitantes de la República el derecho de propiedad en todas sus especies. Y si ustedes ven algunas de las disposiciones que están ahí, son incluso reproducidas en la Constitución de 1980. Y les transmito además que quizás la única excepción en la Constitución del 25 era la expropiación por causa de utilidad pública. En esta revisión sinóptica, si seguimos avanzando, la Constitución de 1980 fue una reacción a los excesos que se vivieron durante la década de 1970, que estaban todavía muy presentes en el espíritu de los constitucionalistas. Y por eso es que aseguró el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Y prescribió que solo la ley, ningún decreto, reglamento, en fin, tiene que ser origen legislativo, puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Y que nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae, la cosa, o de alguno de sus atributos, la facultad de usarla, de gozar de ella y de disponer de ella, sino en virtud de una ley expropiatoria. Y esa ley expropiatoria, fíjense, se ordena en la misma Constitución que la indemnización debe ser pagada en dinero efectivo al contado y antes de la entrega material del inmueble. ¿Por qué? Porque en la década del 70 se recurrió al subterfugio y también en la del 60 de expropiar predios, y como el Estado no tenía los fondos para pagarlos, se fraccionaban los pagos en cuotas futuras y naturalmente se pagaba con una moneda depreciada. En la práctica, por esa vía se expoliaba el inmueble a su dueño. Por eso es que la Constitución de 1980 dispuso que la indemnización tenía que pagarse en forma previa a la posesión material del bien expropiado por el ente expropiante y que además debía ser pagada en dinero efectivo al contado. ¿Sí? Pues bien, y esto viene también desde 1855. Fíjense que nuestro Código Civil desde entonces prescribe que el dueño puede usar, gozar y disponer de la cosa arbitrariamente. Y los únicos límites es que no sea contra la ley o contra el derecho ajeno. Luego, recapitulando, el derecho positivo protege el derecho de propiedad a ultranzas. Pero enseguida veamos qué pasa en los mecanismos procesales, qué es lo que resuelven los jueces y cuál es la ideología que está detrás de algunos. Y aquí les propongo dos momentos nuevamente, o dos acápites. Primero, vamos a analizar del eje lata, y excúsenme si utilizo la terminología propia de abogados, pero del eje lata quiere decir el derecho vigente, ¿sí? Lo que hoy día es derecho positivo porque está vigente. Y después, en un segundo acápite, vamos a analizar del eje ferenda es qué podría ser o ciertas propuestas de derecho que, si bien hoy día no está vigente, puede llegar a serlo dentro de poco, y en concreto ahí vamos a analizar la ley de usurpaciones que acaba de ser aprobada por el Congreso Nacional y que despachada al presidente de la República y cuya ministra del Interior, la señora Toá, anunció el veto presidencial. ¿Sí? Eso será el eje ferenda. ¿Sí? Pues bien, del eje lata primero les propongo repasar sinópticamente cuáles son los mecanismos procesales para defender este derecho a propiedad. Y este es el trauma o el dilema o la paradoja en que nos encontramos nosotros, abogados.
porque si, y excúsenme que recurra a alguno de ustedes para revisarlo, si veo en la pantalla Mariana Valdés o Gonzalo Álvarez, llegan a mi oficina y me dicen, sabe, una turba acaba de ingresar en mi propiedad, en mi fondo, o en mi parcela, instalaron bandera, están procediendo a establecer cercos divisorios, y yo quiero que usted, abogado, recupere el inmueble, porque me han dicho que el derecho positivo, el Código Civil, la Constitución, todos protegen el derecho de propiedad. Mi drama como abogado va a ser qué acción ejerzo recurriendo a tribunales. Y el catálogo es el siguiente. El primero es el recurso de protección. Fíjense que hasta hace poco la tendencia de tribunales era rechazarlos, sencillamente sosteniendo que no era la vía adecuada, que no era la vía idónea y que tenía que recurrirse eh, a acciones de más larga tramitación. Sin embargo, quizás por esa misma estadística que antes le refería, hubo un punto de inflexión. Y hoy día, como lo vamos a repasar, existe una tendencia de los tribunales a ordenar la restitución, pero con ciertos matices, procurando evitar ese, entre comillas, drama social que puede producirse. Así, por ejemplo, les voy a ir publicando algunas sentencias que ustedes tienen a la vista y que dan cuenta de estos propósitos que quiero transmitirles. Fíjense, la Corte Suprema dice que no es posible soslayar la necesidad de otorgar protección también a los recurridos, esos son los ocupantes ilegales. Familias que, si bien se han instalado en los terrenos objeto de estos antecedentes de forma irregular, lo han hecho ante la imposibilidad de acceso a mejores condiciones de vivienda, exponiendo así también su propia integridad y seguridad y salud. Fíjense, entonces la Corte Suprema propone abordar el conflicto de una manera integral, procurando el respeto, balancear todos los intereses en cuestión, y por ende significa adoptar un mejoramiento de la condición actual de los recurrentes son los propietarios, pero también la entrega de una solución integral que sea en beneficio de los ocupantes. Ustedes se fijan cómo está tratando de contemporizar en esta sentencia la Corte Suprema. Pero hay más. Ahora, el 10 de agosto del 2021, fíjense, fluye que es la justicia penal la que puede actuar a través de las herramientas que entrega la ley para tal cometido, en especial si, como en este asunto, se haya involucrado una garantía primordialmente protegida por el constituyente, como la propiedad. Entonces, fíjense que aquí la Corte Suprema se lavó las manos y dijo, vayan, y ordena de inmediato que los antecedentes se deriven al ente persecutor, al Ministerio Público, a fin de que adopte las medidas tendientes a investigar los hechos que se funda el recurso incoado y la participación de los sujetos involucrados en su comisión. Pero no ordena derechamente por la vía de recurso de protección la restitución, sino que le dice vayan a la sede penal. Pero hay más. Ahora ya este año, fíjense, hace menos de 2 meses, 7 de julio de 2023, la Corte Suprema, la tercera sala, en una acción contra un grupo de un comité de vivienda Caupolicán, cuyos integrantes se tomaron el terreno construyendo media agua y movimientos de tierra desde el 28 de febrero del 2022, fíjense que hace presente la Corte Suprema que diversos sucesos vinculados con el aumento sostenido de los asentamientos ilegales o irregulares a nivel nacional de bienes fiscales se transforman en la existencia de un problema social. Y fíjense lo que afirma,
esta Corte ha centrado su determinación en la coordinación de las autoridades para remediar las tomas ilegales de terreno, en lo que reconoció interés al propietario del bien con el objeto de que no fuera ignorado y pudiera instar por una solución, recuperar el inmueble, cumplimiento de la orden jurisdiccional que no ha obtenido el resultado esperado. Fíjense, la orden que ordenaba la restitución no ha sido cumplida, y llevar a plantear un nuevo camino teniendo en vista el efectivo respeto de los derechos constitucionales que están presentes en estos sucesos, a decir el derecho de propiedad e igualdad de los propietarios en los terrenos afectados. Pues bien, así es, fíjense, la misma Corte Suprema denuncia la ausencia de acciones concretas de la autoridad política y administrativa, la falta de celeridad en la tramitación de las acciones legales previstas en nuestro ordenamiento jurídico para obtener la restitución. Son acciones que son sumamente lentas. La prolongada tramitación de esos procedimientos, la imposibilidad de identificar a los ocupantes. Yo como abogado les voy a decir, bueno, a Mariana y a Gonzalo, ¿y quiénes son los que ocupan? Me va a decir, mira, hay como 100 personas. ¿Y cómo van a obtener ellos el nombre y apellido para yo demandarlo? ¿Y cómo los notifica? ¿Qué receptor va a ir adentro a notificar a estas personas? Y en el ámbito penal, fíjese, se ha omitido toda política de persecución efectiva de las conductas criminales que es posible investigar ante tales sucesos. Fíjese, y entonces nos dice, en ningún caso esto hace suponer que la acción de protección sea el sustituto procesal de estas acciones civiles y penales previstas en la normativa. Y termina, fíjense, haciendo referencia al derecho internacional en esta materia, porque debe protegerse el derecho de propiedad. Para terminar en esta rápida sinopsis, les voy a ilustrar esta sentencia que es de la Corte de Concepción, que es mi ciudad, y que fue dictada el 5 de mayo del 2023 y que los recurridos no dedujeron apelación ante la Corte Suprema. No fue revisada por la Corte Suprema, pero es un fallo firme y ejecutoriado. Y fíjense que una inmobiliaria que tenía un terreno, ciertos pobladores se lo tomaron. Y la inmobiliaria recurre contra el Serviu y contra la Municipalidad de Concepción, Municipalidad de Coronel, porque no se habría instado por la recuperación de esos terrenos. Fíjense que se rechaza el recurso contra ellos porque no se ve acción ilegal, pero fíjense cómo el acomodo que busca la Corte de Apelaciones de Concepción ordena que deberán hacer abandono del predio disponiendo de un plazo máximo de 6 meses y que, transcurrido ese plazo, esa sentencia constituye suficiente apercibimiento y que con ella se puede ir directamente a la fuerza pública para el desalojo inmediato. Y fíjense, como no se sabe quiénes son los ocupantes, prescribe que se notifique por cédula, por un receptor de turno, el que tiene que fijarlo en 3 sectores visibles de la propiedad, pero no va a ser entrega uno a uno, lo vamos a pegar en un poste. Y que el municipio tiene que coordinarse con el Ministerio del Interior, con bienes nacionales, etcétera, para implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde esas personas desalojadas deban ser albergadas o cobijadas con posterioridad al lanzamiento. Y que ese desalojo tiene que ejecutarse bajo esas condiciones anteriores, que tiene que remitirse los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los delitos
y que Carabineros tiene un plazo de 30 días pasados los 6 meses para dar el desalojo. Ustedes ven cómo a través de este recurso de protección la Corte buscó un acomodo que no era lisa y llanamente el lanzamiento, dar un plazo de 6 meses y ordena a los organismos públicos buscar una salida para las personas que están ahí, y de lo contrario, pasados 6 meses, Carabineros tiene que proceder al desalojo. Ya. Ustedes se dan cuenta que cobra relevancia la máxima de don Álvaro Dors, quien definió el derecho como aquello que aprueban los jueces. Si ustedes contrastan estas sentencias con la Constitución, con el Código Civil, no van a encontrar nada de lo que les acabo de referir. ¿Se fijan? Por eso me hace mucho sentido esta definición. ¿Qué es lo que es el derecho? Aquello que aprueban los jueces. Si ustedes me apuran y me dicen, pero abogado, ¿cómo no va a haber otra acción que no sea el recurso de protección? Les voy a responder, miren, tiene la acción reivindicatoria, la reivindicatoria contra el mero tenedor, en fin, pero ambas son juicio ordinario. Mínimo 3 años o 4 años, ¿sí? Defendiéndose más o menos nomás. Otro me dirá, pero existe el comodato precario. Sí, pero es que en la reciente modificación de la ley de arrendamiento, por un desliz que a veces algunos no estiman tan inocente, fíjense que se derogó la posibilidad de tramitar los juicios de comodato precario por el procedimiento sumario, que era más corto a tramitación, 6 meses a 1 año. Y hoy día entonces se discute si hay que recurrir al procedimiento ordinario de mayor cuantía los varios años, o si se puede aplicar todavía el procedimiento sumario, pero ya no como procedimiento especial, sino más bien como aquellas acciones que requieren tramitación rápida para ser eficaces. Fíjense entonces, esas acciones civiles son ineficaces, no sirven por el tiempo de su tramitación, por la dificultad para determinar la identidad de los ocupantes, por el costo y porque aun cuando obtengan una sentencia favorable, la posibilidad de cumplirla es prácticamente muy difícil. Las acciones penales las voy a relegar más adelante para analizarlas junto con el derecho prospectivo. Veamos ahora qué es lo que frente a este escenario es que se aprobó por el Congreso Nacional recientemente una ley de usurpaciones. Está aprobada por el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado. Y luego de esa aprobación pasa al presidente de la República para que lo promulgue. Pero la presidencia ya anunció que va a ejercer el derecho de veto. Luego, no sabemos qué va a resultar de ese veto y si esta normativa, al menos en su integridad, va a ver la luz, porque no conocemos cuáles son las disposiciones que se van a vetar. Se menciona la legítima defensa privilegiada, a lo cual voy a referirme más adelante, enseguida, pero pudieran también vetarse otros aspectos y nadie sabe qué va a terminar. Pues bien, para que ustedes entiendan, alguno me dirá de los aquí presentes, Mariano, Gonzalo, que a lo mejor estaban en su casa, se fueron de viaje a Concepción o al sur y al regresar había alguien ahí viviendo y tratan de recuperar la casa y el que está dentro los repele. Los dos van y dicen, pero ¿cómo si esto es un delito? Si la casa es mía, aquí tengo los títulos. Yo fui al sur, regreso, hay alguien viviendo. Y van a buscar a los fiscales, acción criminal, etc. Pues bien,
¿Qué es lo que establece el derecho hoy día vigente? Mire, la sanción para que el que ocupa con violencia en las personas lo sacan a patadas o con fuerza en las cosas, rompen el candado, entran, es multa. Una multa, pero no hay cárcel. ¿Sí? Por eso es que el texto aprobado por la ley, que no es todavía ley, por eso subrayo que es proyecto, dice que al que con violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas le apuntan y lo obligan a salir, o fuerza en las cosas, destruyen los cercos, entran, ocupare total o parcialmente un inmueble público o privado en forma permanente o transitoria, ahora tienen pena de presidio, es pena de cárcel. ¿Sí? Y sea que esa hayan hecho la ocupación en ausencia del legítimo poseedor o tenedor, o vuelto éste le repelieren. ¿Sí? Y si lo hace sin violencia, intimidación en las personas ni fuerza en las cosas, ahí la pena es menor. Pero de todo modo, ustedes ven el contrapunto. Hoy día la legislación vigente solamente multa, el derecho, la ley aprobada, pero no todavía promulgada, el proyecto todavía, es sanción penal, cárcel. Pero hay más. Es sumamente relevante el concepto de flagrancia, porque el Ministerio Público y Carabinero solamente pueden actuar en caso de delito flagrante. ¿Y qué es lo que establece hoy día el Código Procesal Penal? Que esa flagrancia dura 12 horas. Entonces, en una publicación de prensa que no les compartí, aparecía entrevistado uno de los ocupantes que lo más duro eran las primeras 12 horas. Si no lo sacaban en las 12 horas, ya no lo sacaba nadie. ¿Por qué? Porque sencillamente el dueño no podía invocar legítima defensa y también el Ministerio Público y Carabineros no podían invocar flagrancia para ir y sacar a los ocupantes. Por ende, Mariana y Gonzalo, y excúseme que los sigo utilizando, en fin, me dirán, oiga, y si entraron a mi casa, yo me fui una semana al sur y entraron hace 3 días, ya no hay flagrancia. ¿Sí? Pero hay más. Entonces, ¿qué es lo que establece el proyecto de ley de usurpaciones? Ahí está el número de boletín para el que quiera buscarlo. Fíjense, el 30 de agosto se aprobó por el Senado las modificaciones y enmiendas que había realizado la Cámara de Diputados, se despachó el Ejecutivo al proyecto de ley y se encuentra en trámite de aprobación presidencial. Y el gobierno anunció que ejercerá el derecho de veto. Por este proyecto, desde luego, ha significado un avance. Ya les refería con cita a las disposiciones que ahora ya no va a ser multa, sino pena de cárcel. Que el delito, que la usurpación va a ser considerada como un delito de ejecución permanente y por lo tanto siempre, mientras estén ocupando ilegalmente, va a haber flagrancia. Ya no está limitada a las 12 horas. Y vamos a ver también que la gran victoria del gobierno fue, eh, aquí lo digo lo mismo, pero ya lo abordo aquí, es que existía preocupación por los campamentos hoy día existentes, para que esas personas que hoy día están ocupando ilegalmente no vayan a ser perseguidas penalmente y se le aplique esta pena de cárcel. Entonces, el proyecto de ley primitivamente establecía que se iba a ver el catastro de campamentos hasta el 31 de diciembre del 2022. En otras palabras, el que hubiera ocupado ilegalmente un predio antes de esa fecha
y que figuraba en el catastro de campamento al 31 de diciembre del 2022, no iba a poder ser perseguido penalmente por esta ley. ¿Sí? Lo que hizo, y eso tiene sentido penalmente, porque nadie puede ser condenado por una ley que no existía o por una pena que no existía al tiempo que él lo perpetró el delito. ¿Sí? Eso es lógico. Pero lo que hizo el proyecto de ley es que postergó esta fecha hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces, recuerdo que en una charla que me tocó dar relativa a este tema, en que había mucha gente, me dijo, hoy uno de los asistentes, bastante agudo, dijo, hoy, entonces, saliendo de aquí, vamos a tomarnos un par de terrenos y que nos incluyan en el catastro de campamento, porque de esa forma ya no es delito y tenemos hasta el 2024 para buscar con calma. Eh, ¿Cuál es la piedra de toque hoy día? Es el concepto de legítima defensa privilegiada. Este es el tema, la manzana de la discordia, es lo que el gobierno anunció veto. ¿Y qué es lo que establece el proyecto de ley? Que el que obra en defensa de la persona y derechos de un extraño, siempre que concurran las circunstancias expresadas en el número anterior y la que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento, fíjense, se presume que goza de una legítima defensa privilegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que repele al ocupante ilegal no va a poder ser sancionado penalmente. Por eso que se presumirá que concurren esas circunstancias, cualquiera sea el daño que ocasione el agresor respecto de aquel que rechaza el escalamiento. Escalamiento es la intrusión, el que entra en el inmueble. Y fíjense que ahí distingue según si se trata de inmueble destinado a la vivienda, casa, departamento u oficina habitado, o si es de noche en un local comercial o industrial, o el que impida o trate de impedir la consumación de esos delitos, entre eso el de usurpación. En otras palabras, se quiere liberar de responsabilidad penal a aquel que repele al ocupante o aquel que ayuda, el vecino que ayuda al propietario a repeler los ocupantes. Y aquí, para ser objetivo, y ustedes adoptarán la visión que se sientan cómodos, están las dos lecturas. La de los quienes aprobaron el proyecto, que entienden que no puede ser que exista autotutela para ocupar ilegalmente, pero que el verdadero dueño no pueda repelerlo o recuperar también por autotutela el inmueble. ¿Siguen? Frente a otros, que es el oficialismo, que sostiene que esta legítima defensa privilegiada podría otorgar una suerte de patente de corso a los propietarios o incluso a grupos organizados que se encarguen de recuperar propiedades para restituirlas a los dueños y que no estarían sancionados penalmente. Función que correspondería a la fuerza pública, carabineros, investigaciones u otros, pero que retrucan los primeros, hoy día no las ejercen. ¿Sí? Entonces, he ahí los comentarios adicionales. Fíjense, ya lo hemos referido,
y ahí ya les mencionaba al final que el proyecto planteaba la imposibilidad de detener a quienes habitando un terreno ocupado se encuentren en el Catastro Nacional de Campamento al 2022 y que el Ejecutivo extendió esa condición hasta el 2024. En otras palabras, de aquí al 2024, si se trata de toma de un terreno por un campamento, no va a haber persecución penal. Fíjense, eh, me permití afirmar que esto, que detrás hay una pugna ideológica. Y para poder refrendar ese dicho, y esa pugna ideológica, si tuviera que sintetizarla, es derecho de propiedad versus derecho a la vivienda. ¿Sí? En esa pugna ideológica se manifiesta, tiene múltiples manifestaciones, les expreso algunas. Fíjense, la constitución política que fue rechazada en plebiscito el 4 de septiembre prescribía que el propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Eso no es lo que dice la Constitución actualmente. Es el daño patrimonial efectivamente causado. Ahora el justo precio, y muchos nos interrogábamos y hubo sendas conferencias, bueno, ¿y cuál era el precio justo? Daba para cualquier cosa, más aún si lo contrastábamos con la norma vigente. Recuerden ustedes la discusión acerca de la heredabilidad, vale decir, la posibilidad de transmitir por herencia a mis sucesores los fondos de la AFP. Y en el fondo, ¿qué es lo que está discusión ahí? La propiedad de mis fondos de pensiones. Y fíjense, esta misma referencia, existía una norma que databa de 1980 y tanto, no alcanzo a verlo porque tengo aquí, en fin, 1980, que sancionaba a aquel que ocupara ilegalmente un inmueble con la imposibilidad de poder adjudicarse una vivienda a través de subsidio estatal o todos los mecanismos de apoyo a la vivienda social. Fíjense, la sanción era bastante eficaz, porque si a alguien lo sorprendían ocupando ilegalmente un terreno y figuraba en los catastros, después no podía acceder al subsidio de vivienda o a alguna solución habitacional. Pues bien, esa norma fue derogada el año 2017 y algunos han planteado reponerla y no se quiere. Nuevamente, en la pugna que estaba mencionándole. Eso es cuanto pretendía transmitirles. Creo haberme ajustado exactamente, Valeria, al tiempo que me había sido concedido y les agradezco la paciencia con que me han escuchado. Les pido excusas si eh, he caído demasiado en mi profesión de abogado y yo sé que este público era de todas las formaciones, pero bueno, estoy deformado también. Así que no sé si hay preguntas, tú me ayudas, Valeria, no he visto Sí, el yo chat. ayudo. Yo ayudo. Ya. No, yo creo que efectivamente hay casos y situaciones como la que estamos ahora en Chile en que necesitamos los datos técnicos porque eso es lo que al final va a resolver. Entonces, y justamente necesitamos que alguien nos explique las implicancias que ese dato técnico, que a veces si uno lo lee solo, lo lee mal, pero si uno lo lee con el profesor explica. Así que no, está muy bueno. Muchas gracias, Bruno. Acá hay una pregunta en el chat que Sí. dice, bueno, el que quiera levantar la manito la levanta nomás.
Dice aquí Mario, profesor Caprile, ¿qué le puede pasar al propietario si en el intento de recuperar su propiedad, ocupando la norma de recuperar por la fuerza su propiedad, algún ocupante ilegal resulta herido? Lo más probable es que el Ministerio Público va a perseguir las lesiones que le causó al ocupante ilegal, porque tal como les decía hoy día, eh, si hay un ocupante ilegal de un inmueble, sea incluso departamento, casa o terreno, si está dentro de las 12 horas, puede alegar la flagrancia. Ujú. Si pasaron las 12 horas, ya no hay flagrancia y por lo tanto, si concurre a su propia casa y lo repele con lesiones, van a perseguir penalmente las lesiones que le haya causado al ocupante ilegal. Y es más, entonces, usted, y veo ahí a alguien que eh, hay alguien que pudiera decir, entonces el ocupante ilegal tiene sanción de multa, que no es mucho, y el propietario, cuando quiere repelerlo, puede terminar yendo a la cárcel por lesiones. Así es. El drama, alguien dice por el chat, llamar a las autoridades, sí, pero yo los invitaría a ver en las noticias si alguien ocupa ilegalmente un predio en la Araucanía, si va a llegar alguien a repelerlo y si la llamada a las autoridades va a ser eficaz. Mm. Ya. ¿Y qué pasa? A ver, espérate, Y profesor. ¿Es mientras posible? Sí. leemos el latín y por eso es que la nueva ley establece esa flagrancia permanente, la cual va a existir para todos los casos, salvo aquellos que figuren en un campamento hasta el diciembre del 2024. Contra ellos no va a haber legítima defensa privilegiada. Ya, pero el problema es que precisamente en los campamentos y en la Araucanía es donde está el peor problema y ahí es donde, aunque haya flagrancia indefinida, no depende de la cantidad de tiempo si las autoridades van o no van, po, ¿no? Sí, bueno, ese es el problema. Después, a ver qué dice aquí. ¿Es posible que una propiedad que ha sido recuperada vuelva a ser ocupada? Es posible. Ya, Volvemos al punto de partida. sí. De hecho es más, en esos departamentos que ya están terminados, cuando llega un grupo de pobladores de 8 comités y los ocupa ilegalmente, el caso de Rucantec en Concepción, ahora hace un par de meses, lo primero que hizo en ese caso fue el Serviu. Fíjense que el Serviu tiene entre sus facultades, de acuerdo a la ley orgánica, la posibilidad de decretar el uso inmediato de la fuerza pública. Ni siquiera tiene que recurrir a tribunales, ¿sí? Para poder desalojar esos departamentos en que se están construyendo estas viviendas sociales. Y el Servio ejerció esa facultad y desalojó a los ocupantes. Y para evitar precisamente que fueran nuevamente tomados, lo que hizo fue entregárselo materialmente a las familias que eran beneficiarias de los subsidios de esas viviendas. ¿Cómo? Perdone, porque, Eh, o sea, las desalojaron, viviendas a los ocupantes ilegales y se sí. lo entregaron al comité para el cual estaba siendo construida, para que fueran a vivir inmediatamente ahí, porque si no los otros iban a volver. Ah, ya, para que fueran inmediatamente. Ya, Exactamente. Ya.
Pero es que ¿Y qué entonces al final sucede las cosas se están solucionando de hecho, así, vaya a vivir rapidito porque si no se la pueden quitar. se la pueden tomar nuevamente? Sí, Ahora, ¿qué sucede con la ley si la veta el gobierno? En definitiva, es una tramitación bastante farragosa. Eh, si el presidente veta, vuelve a la Cámara, la cual puede insistir con ciertos quórum que ya son más altos, o de lo contrario, esa norma no puede convertirse en ley. En definitiva, hay distintos tipos de vetos también, vetos aditivos en que se agrega, vetos sustitutivos, se sustituye, o veto supresivo en que se elimina. No sabemos cuál es el que va a ejercer. Y seguramente ese veto va a abrir espacio a una negociación cuyo resultado creo que nadie puede aventurar todavía. ya. Patricio, ¿qué quieres preguntar? Sí, hola, gracias Bruno, excelente. ¿Qué, qué recomiendas para una persona que tenga un terreno cualquiera o una casa, no sé? ¿Quién debería tener terreno para que no se cumplan estas condiciones perversas, entre comillas, de que te la tomen? ¿Qué condiciones? Por ejemplo, antes se hablaba que el terreno tiene que estar cercado. Ya, no sé, otra cosa, eso me imagino que ya no sirve. ¿Servirá colocar una casuchita chica, no sé, algo? ¿Servirá algo que dice, oye, esto es, no es una toma o no o sea, ¿hay alguna condición que la propiedad debería tener para evitar todo ese trámite, para lograr evitarlo de alguna forma, toda esa tremenda perversidad, digamos? Es que en los hechos el inmueble puede estar cercado y quienes, y me imagino que en vuestra ciudad ocurrirá lo mismo, que los cercos se los roban. Mm. Pero nada de eso es garantía. Ahora, desde luego, cuando está cercado, es más fácil sostener, oiga, yo era el dueño de la propiedad, estaba cercado, en fin, pero para recuperar la propiedad, eh, hoy día el mejor camino es tratar de recurrir al Ministerio Público y Carabinero y que ordenen la desocupación inmediata e invocar la flagrancia antes de las 12 horas. Después, tal como decía en una nota de prensa que voy a buscar mientras tanto en que uno de los mismos ocupantes decía, mire, pasadas las 12 horas ya estamos adentro ya. Entonces, en ese caso, un cuidador podría ser útil, digamos. Sí, pero el problema está que el cuidador, eh, si viene una turba, Mm. no va a tener la posibilidad de repeler ese ataque. No, no, sí, claro, repeler no, pero sí ir corriendo a la comisaría, digamos, una cosa así. Ah, Sí, eso sí. claro, o sea, Eso podría sí. tener un guardia entrenado, o sea, hay que hacer algo, no sé, para que en esos grandes terrenos existan una casita, un guardia entrenado, cosa que si eso pasa, vaya corriendo y haga y se practique algo dentro de las 12 horas, no sé. O por lo menos le avisa al dueño para que él pueda hacerlo. A ver, miren, no Tendrías que sé si... tener cámaras con sensores, algo así. Sí, es muy Claro, grande. y que el sensor te avise para que Eso, tú puedas tomar medidas antes de las 12 horas. sí. Por eso esperamos, miren, les voy a publicar aquí, no sé si lo ven, tomas Sí, ilegales de terreno, el complejo escenario para erradicarla. Esta es la cita del fallo. Mire, a Pablaza, quien no supera los 25 años, dice conocer perfectamente la legislación. Lo más difícil son las primeras 12 horas. Después de eso ya está, porque después de 12 horas no te puede mover nadie. A-
Ya, habría que confiar entonces en que la nueva ley sea promulgada con esa modificación, ¿no? Esperemos que así sea. Y que no la veten. Bueno, mira, aquí hay una persona, Gregorio, no sé si está ahí a la vista, que dice: buenas noches, yo soy propietario de un terreno, el cual fue usurpado por los haitianos cuando llegaron en el gobierno de Bachelet, y aún no puedo recuperar el terreno. He agotado todos los medios disponibles y tienen formado un tremendo campamento en la región de O'Higgins. Qué tremendo. ¿Está por ahí esa persona o no? No sé quién ahí comentó. Entiendo que Jean-Jacques tiene levantada la mano también. Sí, Jean-Jacques. Buenas noches. Te Buenas escuchamos. noches, Jean-Jacques, ¿estás por ahí? Sí, sí. Hola, buenas. ¿Se me escucha bien? Sí. Buena. Hola, profesor. Mucho gusto. Quisiera preguntarle, ¿existirán colegas suyos que sean expertos en defender estas tomas? Es decir, o sea, en defender a estas personas que se toman estos terrenos. ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque veo que podríamos, no sé, no veo la dificultad en hacer leyes que ayuden a los propietarios, a los hombres que trabajan, que se sacan la cresta por su terreno y que de repente llegue alguien y se lo tome y chao pescado. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Tenemos algún grupo que quiere realmente que sucedan estas tomas? ¿Por qué? ¿Cómo hay abogados? Me imagino yo ahí interesados en que se produzcan esas tomas. Me gustaría saber su opinión. Eh, es que en realidad la estadística demuestra que las tomas han ido increciendo y desde luego hay distintos factores que influyen en ello. Si me cuelgo de la última pregunta de la región de O'Higgins, en fin, desde luego la inmigración precaria e ilegal ha contribuido, sobre todo en la zona norte y también en Santiago, a cierta escasez de vivienda y ha motivado lo que son em, estos campamentos ilegales e incluso una modificación en la ley de arrendamiento que hoy día se sanciona esos arrendamientos abusivos cuando hay ciertas personas inescrupulosas que también eh, arriendan en condiciones infrahumanas. Eh, pero hoy día, más que un problema de grupos de abogados, es un problema de gente que se dedica a esto. Y lo que sí pudiera decir también para terminar es que algunos lo ven como un negocio. Si las denominadas topas VIP son para la segunda vivienda. Entonces, pero te agradezco la pregunta. Gregorio, entiendo que iba a preguntar algo porque creo que ya estamos en las 20:30 y si no nos van a llamar la atención. Sí, buenas noches, estimado. El propietario del terreno de la región de O'Higgins soy yo, ¿ya? Son 2,5 hectáreas, ¿ya? Y ese fue un terreno que me lo dejó mi bisabuelo materno. Yo vivo en Rancagua. Resulta que el terreno está en otro sector de Rancagua, ¿ya? Cerca del bypass, la carretera nueva que pasa por fuera de Rancagua. Resulta que ese terreno yo lo tengo aproximadamente el año 2010, cuando fue el terremoto por ahí. Resulta que eh, yo no había ido, la verdad, lo tenía destinado para efectos agrícolas, el terreno. Y resulta que de la noche a la mañana yo iba una vez a la semana, a darme una vuelta
Y un día llegué y vi que tenía un tremendo campamento y yo hablé con abogados, fuimos a tribunal, hicimos incluso un desalojo que nunca lo llevaron a efecto porque las fuerzas especiales que fueron a desalojar se vieron superadas en número por la gente que estaba ahí. O sea, supongamos que eran, eran 10 personas por carabinero, una cosa así. Fue muy difícil, incluso después la empresa de agua le fueron a instalar agua potable. Y yo no sé si yo soy el dueño, yo no autoricé ninguna instalación de agua potable. Y después me encuentro con el chiste que tenían hasta la luz eléctrica puesta. Tenían todas las comodidades, luz, agua, y más encima me quieren mandar las cuentas a mí. No, y llevo el gobierno de Piñera que ya pasó, el Bachelet, disculpe, está mi gata ahí. Está, ay, está mi, está, a ver, esto fue en el año 2000, Bien. Y eh, usted sigue pagando las contribuciones 2016. y le sigue cobrando el fisco las contribuciones. Sí, me siguen cobrando contribuciones. ¿Sí? Lamentable, pero yo Profesor, ya estoy hasta aquí. sí, me imagino, pues Gregorio, cualquiera está más arriba de la coronilla. Profesor, pero en estos casos, por ejemplo, ¿cómo es posible que no se puede hacer u- una diligencia legal por el lado esto de los servicios? Porque ¿cómo es posible que las empresas acepten poner, porque son empresas privadas o no? Se supone que son empresas privadas, pero yo fui a pedir una explicación a ambas empresas, el por qué habían instalado, dijeron que eran órdenes municipales. ¿Mm? No podían dejar a la gente sin servicios básicos. Eso fue, y el alcalde le mandé una carta, pedí una audiencia con el alcalde de ese tiempo. Ahora, hace poco asumió otro alcalde, también lo mismo, y nunca tuve una respuesta de ninguna autoridad. ¿Me entiendes? Sí, es bien terrible. Ahora, ¿qué relación también hay en esto con lo del narcotráfico, profesor? ¿Qué se sabe de esto? Porque hay unas tomas VIP que parece que están gobernadas, por así decirlo, por narcotraficantes, que ellos en realidad son los que se las toman, hacen que se instale agua, electricidad, y después ellos le venden o arriendan a algunas personas y van y se instalan ahí. Eso pasa en la quinta región, por ejemplo. Sí. O sea, las tomas VIP es una realidad en la quinta región, en el sector costero, etcétera, Sí, pero si están o no vinculados con el narcotráfico, ahí no sabría decirle. Pero en realidad, la respuesta sea positiva o negativa, el hecho es que el propietario lo desalojan, venden los loteos y ni siquiera es para primera vivienda, sino es para tener una casita frente a la playa. claro. No, yo pensaba que tal vez desde el punto de vista legal podría haber como no sé, un bypass, hacer tratar de pescar a esta gente por otra vía, por otro tipo de ley, o no sé, pero se ve que parece que no. Bueno, vamos a tener que esperar entonces lo Una que última pase consulta. con Una esta última, ley y con esta modificación. Valeria, una consulta nomás muy pequeña. Sí. Todas las sentencias de las Cortes de Apelaciones están más o menos a la par en eso, o hay distintos criterios. Bueno, depende de los casos, pero en general, una toma clara, sí. Hay distintos criterios, la Corte En Suprema, general, ¿cómo hoy está el tema? día
por eso les dije que había habido un punto de inflexión, pero hoy día la tendencia normalmente de las Cortes es alinearse con las resoluciones de la Corte Suprema. Y después de esa de enero del 2022, por eso les hice el barrido de revisando distintas, incluida aquella de Concepción. Hoy día lo que están procurando es ordenar la restitución vía recurso de protección, pero con algunos matices, ya sea de plazo, de forma, de orden al Ministerio de Vivienda, en fin, para procurar una solución alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les decía que el derecho no lo dan la Constitución ni muchas veces los códigos, sino que lo que ordenan los jueces, y eso es lo que están ordenando hoy en día. Ay, Yo qué creo que tremendo. ya, Sí, estamos si no, bien. Profesor, me sí. preguntan algunos, Bueno, yo les agradezco nuevamente. ¿Mm? me preguntan algunos si usted dejaría su presentación, si me la mandaría Sí, pero yo se confiando la en que yo, comparto sí, yo se la comparto mañana en la mañana por correo electrónico y usted se la distribuye a los a los presentes. asistentes, sí, solo a los Sí, asistentes. Muchas gracias, perfecto. realmente ha sido muy buena la clase. Gracias a todos por conectarse Muchas gracias. y mañana nos comunicamos nosotros, profesor. Perfecto. Muchas a gracias, todos Bruno. ustedes. Gracias, Gracias. profesor. Muchas gracias, Adiós. Valeria. Buenas noches. Adiós. Gracias. Descansen. Adiós. Chao, que descansen todos. Chao. Chao, profesor.